La vecindad estaba sumida en un silencio antinatural. El aire olía a humedad, a hierro oxidado. Y a algo más. Un hedor metálico y pesado, casi dulce, como si la muerte misma se hubiese colado por las grietas del suelo. Las luces parpadeaban de forma errática, lanzando destellos breves que hacían bailar las sombras de los pasillos, deformando los rostros pintados en las paredes, rostros que nadie recordaba haber visto antes. El chavo despertó primero. Estaba tirado en el suelo del patio central, atado de manos, con una especie de collar metálico alrededor del cuello. A su lado, una televisión vieja chispeaba con interferencia. Al intentar moverse, escuchó un leve clic, como el de un mecanismo esperando a activarse. ¿Dónde estoy?, murmuró con la voz temblorosa. ¿Y mi barril? La pantalla se encendió de golpe. En ella, una figura encapuchada con una máscara blanca y las espirales rojas de un payaso comenzó a hablar con un tono distorsionado. Hola, vecindad del chavo. Quiero jugar un juego. La voz era gutural, arrastrada, inhumana. El chavo retrocedió reptando. La cámara mostró entonces un plano general. En diferentes rincones de la vecindad, cada uno de sus habitantes estaba inconsciente, amarrado, y con algún tipo de aparato extraño. Durante años han vivido de la risa, del descuido, de la humillación y el engaño. Han mentido, robado, y se han burlado del dolor ajeno. Hoy tendrán la oportunidad de probar su verdadero valor. Si sobreviven, serán libres. Si no. El televisor lanzó una carcajada distorsionada. La imagen cambió para mostrar a don Ramón, encadenado a una silla con una trampa de osos cerrada alrededor de su pecho. Frente a él, sobre una mesa, había una llave oxidada. Dentro de una jaula de ratas. La voz volvió a hablar. Don Ramón. Has pasado la vida huyendo de tus responsabilidades. Has escapado de tus deudas, de tu hija, y de ti mismo. Hoy, si quieres sobrevivir, deberás enfrentar lo que siempre has evitado. El dolor. La llave que abre tu libertad está dentro de esa jaula. Pero las ratas no están hambrientas. Todavía. Don Ramón despertó de golpe, jadeando. ¿Qué demonios es esto? Sáquenme de aquí. Chilindrina. La pantalla cambió nuevamente. Esta vez mostraba a Kiko, encerrado en una especie de tanque transparente. Del techo caía lentamente un hilo de agua turbia. El mensaje decía: has vivido presumiendo lo que no tienes, Kiko. Has creído que el amor se compra con juguetes. Pero ahora, tu mayor tesoro será el aire que respiras. Tienes 3 minutos antes de que el tanque se llene. La válvula que detiene el flujo está dentro del tubo de desagüe. Si quieres vivir, deberás hundir la mano donde otros ya fracasaron. En otro rincón, la chilindrina lloraba. Tenía una máscara de metal que cubría la mitad de su rostro, unida a un mecanismo de relojería. Frente a ella, un viejo espejo y un bisturí oxidado. La voz explicó. Eres inocente, pero mentiste para proteger a tu padre. La llave de tu libertad está detrás de tus propias lágrimas. Encuéntrala, o el tiempo te arrancará el rostro que siempre fingiste ser. El televisor volvió a apagarse. Solo se escuchaban respiraciones agitadas, gemidos y los crujidos del metal oxidado. El profesor Girafales, al despertar, trató de mantener la calma. Estaba atado con correas en una silla frente a doña Florinda, quien también tenía un dispositivo en la cabeza. En el centro de la habitación, un reloj de arena gigantesco derramaba lentamente su último hilo de polvo. En el suelo, una sierra. Doña Florinda, susurró Girafales, intentando zafarse. ¿Qué es esto? Ella apenas podía hablar, los ojos desorbitados. Del techo, una grabación se activó. Profesor Girafales, usted representa el orgullo. Jamás aceptó sus errores, ni sus sentimientos. Para salvarla a ella, deberá sacrificarse. Solo una vida puede seguir el tiempo del reloj. El maestro Longaniza tembló al ver que el mecanismo que sujetaba a doña Florinda estaba conectado a un cable en su propia silla. Si se movía, ella moría. Si no lo hacía, el ácido que goteaba sobre su cabeza caería directamente en su rostro. Mientras tanto, el chavo, armado de valentía, logró arrastrarse hasta el centro del patio. En el suelo encontró una nota. A veces, la pobreza no se mide en dinero, sino en moral. El niño miró hacia la puerta de la vecindad, cerrada con un candado.
A su lado, el señor Barriga estaba encadenado a la pared, y junto a él, Ñoño sollozaba. Ambos tenían una báscula frente a ellos. La grabación se activó una vez más. Señor Barriga. Usted ha cobrado la miseria de los pobres sin entender su dolor. Cada kilo de riqueza que ha ganado, ha sido quitado del estómago de otros. Si quiere liberar a su hijo, deberá equilibrar la balanza. Con su propia carne. El sonido del reloj resonó por toda la vecindad. Tic, tac, tic, tac. El terror se volvió palpable. La primera en gritar fue la Chilindrina. Se escuchó un chasquido metálico y luego un chillido desgarrador. La máscara se cerró, y su cuerpo cayó sin vida al suelo. Don Ramón chilló su nombre y, sin pensarlo, metió la mano en la jaula. Las ratas lo atacaron con furia, mordiéndole los dedos, pero logró sacar la llave. Abrió el candado del pecho, jadeando, pero la trampa se activó de todas formas. El ruido seco del metal y el grito que le siguió hicieron eco en todo el edificio. Kiko golpeaba el cristal del tanque. El agua ya le cubría el pecho, y en la desesperación, metió la mano por el tubo oscuro. Un sonido de vidrios rotos y carne desgarrada acompañó su llanto. Sacó la válvula, pero su fuerza no bastó para girarla. El agua lo engulló por completo. Doña Florinda gritaba mientras el ácido comenzaba a caer. El profesor Girafales, entre lágrimas, tomó la sierra y, sin pensarlo más, la hundió en su pierna, tratando de liberarse. Su sacrificio fue inútil. El reloj se detuvo justo antes de tiempo. El grito de ambos se mezcló con el chirrido de los engranajes. El señor Barriga lloraba, sosteniendo el cuchillo con manos temblorosas. Miró a Ñoño, que le suplicaba que no lo hiciera. Finalmente, el hombre hundió la hoja en su propio abdomen. La balanza se inclinó, y el candado de su hijo se abrió. Pero ya era tarde. Ñoño solo pudo ver cómo su padre caía al suelo, ahogado en su propia sangre. El chavo, paralizado, cayó de rodillas. La vecindad, su hogar, era ahora una carnicería. El televisor se encendió una vez más. Felicitaciones, chavo. Eres el último. Pero tu juego apenas comienza. La pantalla se apagó, dejando al niño rodeado de los cuerpos de todos sus amigos. Y el silencio volvió. Un silencio que respiraba. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el goteo del agua mezclada con sangre y el zumbido intermitente del televisor que aún chispeaba en el suelo. El chavo permanecía de rodillas en el centro del patio, temblando. Los cuerpos inmóviles de sus amigos lo rodeaban. El aire estaba denso, pesado, casi sólido. El olor a óxido y muerte se mezclaba con el recuerdo de las risas que alguna vez llenaron aquel lugar. El niño sollozó en voz baja. Yo no hice nada malo. De pronto, el televisor volvió a encenderse. La pantalla parpadeó mostrando la misma máscara de espirales. Pero esta vez, la voz era más calmada. Chavo. Todos pagaron por sus pecados. Ahora es tu turno. El niño retrocedió, tropezando con un charco oscuro. ¿Mi turno? Pero si yo no tengo dinero, ni casa, ni nada. Precisamente por eso. Eres el más puro. Pero también el más débil. Siempre dependiste de la lástima de los demás. Jamás buscaste cambiar tu destino. Hoy decidirás. Seguir siendo víctima o convertirte en alguien más. En ese momento, del fondo del pasillo se encendió una puerta. Una luz amarillenta salía de ella, revelando un pasadizo subterráneo que nunca había estado allí. La voz continuó. Dentro de esa habitación está la verdad. Si logras aceptarla, vivirás. El chavo se levantó, con pasos tambaleantes. Caminó por el pasillo, dejando huellas rojas a su paso. La luz del televisor lo seguía hasta que la pantalla se apagó definitivamente. La habitación era pequeña, fría. En el centro había una silla metálica y, frente a ella, un espejo grande cubierto de polvo. En la pared, colgado con clavos oxidados, había un letrero. La inocencia también puede ser una máscara. El niño se miró en el espejo. Detrás de su reflejo, apenas perceptible, había una silueta. Una figura encorvada, vestida con harapos, con la piel manchada de sangre seca y una máscara de cerámica con espirales pintadas. El reflejo habló, pero sus labios no se movieron. ¿No me reconoces, chavo? El niño retrocedió horrorizado. ¿Quién eres tú? La figura se quitó la máscara lentamente.
Y el rostro que apareció debajo era el suyo. El mismo rostro del chavo, pero con los ojos vacíos, hundidos y una sonrisa torcida. Yo soy tú. El que se cansó de que todos se burlaran. El que se hartó del hambre, del desprecio, de los golpes y las risas. Tú los querías muertos. Yo solo cumplí tu deseo. El verdadero chavo cayó al suelo, negando con la cabeza. No. Yo nunca quise eso. Yo los quería. El reflejo sonrió más. Ah, ¿sí? ¿Y cuando viste a don Ramón golpear a su hija por un trozo de pan, no deseaste que sufriera? Cuando Kiko te humilló, o cuando doña Florinda te pegó sin razón, ¿no soñaste con verlos pagar? El niño no respondió. El espejo comenzó a vibrar. La figura dentro de él se movía de manera distinta, como si tuviera vida propia. Yo solo hice lo que tú pensabas. Tú fuiste mi inspiración. Yo soy el juego, chavo. Y tú, el creador. Entonces, las luces de la habitación comenzaron a parpadear. Del techo cayó una cadena con una máscara idéntica a la del reflejo. A su lado, un mensaje grabado en metal. Solo quien acepta su culpa puede liberarse. El chavo tembló, mirando la máscara. ¿Qué tengo que hacer? El espejo respondió con su propia voz, la misma que había usado el muñeco en la televisión. Ponte la máscara, o quedas encerrado aquí para siempre. El niño la tomó. Estaba fría, pegajosa. Cuando se la acercó al rostro, un mecanismo se activó, cerrándose automáticamente. El sonido metálico resonó en toda la vecindad. Y de pronto, todo cambió. El reflejo del chavo desapareció. En su lugar, vio el patio nuevamente. Pero limpio, intacto, como antes. El sol brillaba, y los gritos alegres de Kiko y la Chilindrina resonaban en el aire. Don Ramón dormía bajo una sombrilla improvisada. Doña Florinda reía mientras el profesor Girafales le ofrecía una taza de café. Todo parecía normal. El chavo dio un paso al frente. ¿Qué pasa? ¿Fue todo un sueño? Pero cuando trató de hablar, su voz no salió. En lugar de eso, escuchó un chirrido mecánico. Su respiración era pesada. Miró sus manos. Ya no eran de un niño. Estaban cubiertas de cicatrices, de costuras metálicas. Y en el reflejo del vidrio del barril, vio la máscara de espirales. Unida a su rostro. El chavo trató de gritar, pero solo salió una risa distorsionada. A su alrededor, el mundo perfecto comenzó a agrietarse, revelando debajo el mismo infierno ensangrentado que había dejado atrás. Los cuerpos volvían a aparecer, sus amigos muertos, la vecindad destruida. La voz regresó una última vez, ahora dentro de su cabeza. Has elegido vivir. Pero ya no como víctima. El chavo, o lo que quedaba de él, caminó lentamente hasta el barril. Se metió dentro, en silencio. Desde afuera, se escuchó el eco mecánico de un mecanismo cerrándose. Y entonces, el tiempo se detuvo. Días después, los reportes policiales hablaban de un hallazgo macabro en una vieja vecindad abandonada. Todos los residentes habían sido hallados muertos en circunstancias imposibles de explicar. En el centro del patio, sobre un televisor roto, había una pequeña nota escrita con crayón. Yo solo quería jugar. El detective encargado del caso levantó la hoja con guantes. A su lado, uno de los agentes llamó la atención. Jefe. Mire eso. Apuntaba al barril del centro del patio. Dentro, entre la oscuridad, se distinguía una figura diminuta, inmóvil. Una máscara con espirales rojas los observaba desde dentro, con una sonrisa congelada. El agente retrocedió, horrorizado. ¿Está vivo? El detective miró más de cerca. La figura no se movía, pero sus ojos parecían seguirlo. Entonces, un sonido tenue rompió el silencio. Un clic metálico, como un mecanismo que vuelve a activarse. La cámara de seguridad que grababa la escena se apagó de golpe. Y en la última imagen, antes de cortarse, se podía ver claramente el barril abriéndose. Un hilo de risita infantil, distorsionada, resonó entre las paredes vacías. Fue sin querer queriendo. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que...